Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículos 13 al 16. Es nuestro estudio número 31. Llevamos el estudio número 31. Ya estamos casi por concluir el capítulo 4. Todavía nos faltan algunos versículos. Con un amén cuando ya los tengan. Bien. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias le damos por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias le damos por habernos traído, Padre, para escuchar su palabra. Creemos y confiamos, Señor, que el día de hoy será palabra fresca para nuestra alma y también tendremos seguridad en lo que usted nos mostrará. Gracias, mi Dios, porque somos ahora de la fe y no de la ley, mi Dios, y que tenemos depositada nuestra confianza y nuestra esperanza en esa gracia otorgada sin merecerla, Señor, que es la justificación y la salvación únicamente por la sangre de su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a entenderlo, a comprenderlo y también a extender su palabra a aquellos que aún están en oscuridad. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos. En el estudio pasado, si ustedes recuerdan, hablamos de las pisadas de la fe. Hablamos de esas pisadas de la fe, que entre más tengamos madurez espiritual, las pisadas de la fe van a ser cada vez más difíciles, pero también más firmes. No sé si les ha pasado a ustedes que entre más van creciendo y madurando espiritualmente, las pruebas son más fuertes, más difíciles. Como que sientes que no vas a poder dar esa pisada de fe, pero después te sorprendes de cómo la diste y dices: si no hubiera sido por la madurez que Dios me ha dado, por la fuerza que el Señor me ha dado, por la enseñanza que Dios me ha mostrado, yo no hubiera dado ese paso de fe en los tiempos primeros, ¿sí? Mas, sin embargo, ahora vamos viendo cómo cada pisada de la fe es con más confianza, con más seguridad, con menos temor. Bueno, yo no sé si les pasa a ustedes, o sea, ya hay una confianza. A veces dices, ¿cómo voy a salir de esto? Como que ves todo oscuro, todo de pronto que no hay salida, y recuerdas que estás con el Dios verdadero. Y le dices: Señor, en ti deposito toda mi confianza. Y das ese paso de fe y empiezas a avanzar. Si no te está pasando eso, mi hermano, yo hace rato escuchaba yo una alabanza y decía: si tuvieras fe como un granito de mostaza. O sea, necesitamos fe, mis hermanos, para dar esas pisadas de la fe. Porque si nosotros no tenemos fe y flaquea nuestra fe, quiere decir que no estás madurando, que sigues siendo un niño en la palabra y en la fe. Y es importante que maduremos. Es importante que maduremos. Si no maduramos, nos vamos a atorar, vamos a resbalar, probablemente tropecemos y nos quedemos ahí tirados un rato, si es que somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, si llegamos a tropezar, pues definitivamente ahí nos vamos a quedar estancados y ya no vamos a avanzar absolutamente nada. Pero, mis hermanos, recuerda, entre más conozcas del Señor,
más te va a exigir la palabra. Para que no creas que vas a vivir siempre en pañales espirituales. Tenemos que crecer, vamos a crecer y es necesario crecer. La palabra de Dios que dice que tenemos que llegar a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto que es Cristo. Entonces no podemos quedarnos con la leche espiritual, mis hermanos. Tenemos que comer vianda, pero el comer vianda también implica madurez y crecimiento y pruebas. Eso es lo que aprendimos en el estudio anterior. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, viendo que cada vez, nuevamente vuelvo a hablar, que damos una pisada de fe, nos sentimos más en deuda también. Yo no sé si te pasa a ti, pero entre más caminas, más endeudado estás, ¿sí? Con el Señor. Como que, Señor, te debo cada día más. ¿Con qué te pago? Con nada. Con nada. Tú ves la grandeza de la salvación, la grandeza de la misericordia, la grandeza de ese regalo inmerecido y dices, Señor, es impagable la deuda, impagable totalmente, ¿sí? Porque vemos cómo el Señor nos sorprende cada día. Dios nos sorprende, al menos a mí me sorprende cada día porque veo cómo Él va abriendo las puertas de los cielos. Se abren puertas de bendición, ¿sí? Así que mis hermanos, nos sentimos más en deuda también porque vemos este regalo de la fe, el regalo de la salvación, el regalo inmerecido, ¿sí? Yo no sé si tú creas que es un regalo inmerecido o vas a decir a lo mejor, no, pues yo sí me lo merecía porque yo era buenito, porque yo quería mucho a Dios y pues algo tenía yo que sacar de provecho. Pues yo te digo que estás completamente equivocado. Vimos también que las pisadas de la fe es creer en que Dios estará ahí y está ahí siempre, en todo momento. Una pisada de fe es creer que Él me va a sostener, que Él me va a detener para que no caiga yo y me lastime, ¿sí? Él va a estar ahí para recibirnos, siempre va a estar ahí para cuidarnos, para guiarnos, para protegernos. Él siempre estará ahí en cada paso, en cada momento, en cada debilidad, en cada tormenta, en todo momento Dios está ahí. Eso es lo que nos hace dar pisadas de fe. Y qué hermoso es saber, mis hermanos, que estoy pisando firme, no porque puedo, sino porque no puedo, ¿sí? O sea, la pisada de fe tú la das porque no puedes. Porque si tú pudieras no sería pisada de fe, sería una pisada en tus fuerzas. Mas sin embargo tú das ese paso de fe porque sabes que no puedes, pero sabes que tienes un Dios poderoso que te sostendrá, que te guiará y que te fortalecerá, ¿sí? Porque Él nos lleva de nuestra mano, Él nos lleva de la mano, ¿sí? Como el ciego que necesita una mano que lo guíe, así Dios nos guía siempre, siempre nos va guiando con esa mano firme, con esa mano segura que no nos va a dejar que caigamos. Yo no sé si te ha pasado o te recuerdes cuando eras niño o te ha pasado con tus pequeñitos, que lo traes de la mano y aunque tropiece, luego lo levantas, ¿sí? No lo dejas que caiga. Es lo mismo Dios. Dios así de esa manera. Tú vas caminando confiado, pero agarrado de la mano de papá. Y cuando empiezas a tropezar o empiezas como que te quieres caer, Él te sostiene, Él te levanta. Así es nuestro Padre. Por eso es que damos esas pisadas de fe. Tienes que dar esas pisadas de fe creyendo que Él te va a sostener. Y saber también que todo lo que tenemos no ha sido porque hemos sido obedientes. Porque si se tratara por obediencia, sacaríamos un total 0, ¿sí? Como decía Chabelo, una espantosa X, ¿sí? Pero no ha sido porque hemos sido obedientes, y mucho menos obedientes a la ley, ¿sí? Si somos obedientes a Dios, pues lógicamente no somos obedientes a la ley, ¿sí? Sino únicamente por el puro placer de salvarnos,
mediante la justicia de la fe, tenemos salvación, vida eterna, tenemos un Padre que nos guía y tenemos pasos firmes de fe. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esta manera, mis hermanos? Porque era lo que Pablo seguía batallando y ha estado batallando y sigue batallando hasta el día de hoy. Ya no Pablo, pero sí nosotros, sus seguidores. ¿Cuál? Que la gente quiere ganar el favor de Dios obedeciendo la ley. Algunos porque la conocen, otros porque no la conocen, pero todos quieren ayudar a Dios con su obediencia en la ley. Y Pablo, en estos versículos que vamos a ver, es lo que empieza a tratar de hacernos entender. No es por la ley. Y a lo mejor tú dirás, ya quedó bien entendido, pastor. Y yo te pregunto, ¿y entonces por qué sigues queriendo ganar el favor de Dios con tus actitudes? No vamos a poder, mis hermanos. No. Mas sin embargo, de verdad, muy dentro de ti, muchas veces dices, híjole, hoy se va a enojar Dios porque hoy no oré. Y hoy le fallé en el 10º mandamiento, hoy me va a castigar Dios. Muy dentro de ti sigues queriendo vivir bajo la ley. ¿Sí? Entonces es por eso que Pablo nos vuelve a refutar y espero que nosotros también entendamos el tamaño de la promesa que Dios le dio a Abraham. Dice así en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si tú lo lees bien claro, dice que no fue por la ley, ¿sí? Y cuando alguien te hace una promesa, primero quiero hablar de la promesa, porque dice, porque no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Vamos a ver primero la promesa. Cuando alguien te promete algo, ¿tú qué esperas? Normalmente son dos opciones, ¿sí? O crees que la va a cumplir y esperas que la cumpla, o esperas que la cumpla, pero hay cierta duda, ¿sí? ¿Es conforme a qué? A la confianza en la persona que te está haciendo la promesa. Si tú sabes que papá o mamá o X persona es un mentiroso de primera y siempre te falla, cuando te promete algo, ¿qué sucede? No, pues dirás, no, se me hace que me va a volver a fallar. Viene la duda, ¿sí? Y eso es lo que quería Pablo que quedara bien claro, que el que prometió es fiel y verdadero. Y que lo que prometió lo cumpliría. Al menos Abraham eso creyó. Y eso tiene que quedar en nosotros también. Si él prometió darte salvación cuando te llamó, es porque te dio salvación. Si él prometió que cuando tú llegaras a él te iba a perdonar todos tus pecados, tú debes de creer que tus pecados ya están perdonados. Porque mucha gente todavía está, ¿y será que sí me perdonó el Señor? Él es fiel y verdadero. Él si promete, cumple. Por eso es importante que entendamos el tamaño de la promesa. Él le prometió, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a mejores lugares. Sal de tu tierra y parentela y yo te haré padre de muchedumbres. Si Abraham no hubiera creído a esa promesa, de acuerdo a su fisonomía, a su edad, a su esposa, les aseguro que no hubiera salido. Porque desde que se casó, Abraham sabía que Sara era estéril. Cuando fue llamado Abraham por Dios, él tenía 75 años. 75 años. Ya a la edad de 75 años un hombre raramente está pensando en que va a tener hijos. Y menos, yo creo, que pensaría que iba a ser padre de muchedumbres. Mas sin embargo él creyó. ¿Creyó qué? En la promesa. Creyó en una promesa que no estaba mirando.
y que al final tampoco vio, mas sin embargo creyó. Y eso fue lo que le fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchedumbres, aun cuando todas las bases en las que él pudiera depositar su confianza fueran nulas. Fueran nulas. Yo no sé a ti qué el Señor te ha prometido, pero de verdad, a lo mejor Dios te promete que vas a tener pruebas, pero que Él va siempre a estar ahí para sostenerte. Y muchas veces tú te sientes solo. Sientes que dices, Dios, ¿por qué me has abandonado? No, Dios no te ha abandonado. Ahí está. Pero es necesario que camines esas pruebas. Nada más que tengamos cuidado de que es que Dios me prometió que toda mi familia va a ser salva. No, Dios no te lo prometió a ti. Se lo prometió al carcelero de Filipos. Nada más. ¿Sí? Tú permanece. Y si Dios quiere que alguien de tu familia sea salvo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, eso sí. Créelo, confía. Tú simplemente obedece al Señor. Y lo demás le toca a Él. Bien, como les decía yo, Abraham tenía 75 años. Sara era estéril. Y más sin embargo, él escuchó la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso lo pueden leer en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Todas esas promesas Dios le dio a Abraham y Abraham creyó. Abraham creyó. Salir de la tierra y de su parentela, pues fue la primera pisada de fe. A ti a lo mejor tu primera pisada de fe fue, arrepiéntete y entrégame tu vida, ¿sí? Y tú le dijiste que sí, ni siquiera sabías qué más iba a seguir. No sabías que iba a pedirte más el Señor, pero tú le dijiste, aquí estoy. Esa es una esperanza contra esperanza. Después de ahí le dijo, te haré una nación grande. ¿Sabes cuántos años pasaron después de que Dios le hizo esa promesa? Pasaron más de 25 años. Tenía 75 y dice la palabra de Dios que tuvo a los 100 años a Isaac. A los 100 años, 25 años y meses, nace Isaac. A los 90 años más o menos, Sara tuvo a su primer hijo. Espero y estés entendiendo esto, mi hermano. Que lo importante de Dios, o lo más hermoso de Dios, es que Él hace posible lo imposible. Hace posible lo imposible. Ese es el tamaño de nuestro Dios. Porque a lo mejor tú dirías, Señor, yo quiero un trabajo. Entonces el Señor, pues sal a buscarlo y va a haber trabajo. Él va a hacer cosas más allá de tu imaginación. ¿Sí? Él es un Dios de lo imposible. A lo mejor tú dirás, es que ya llevo años y mi esposo no se convierte, o mi esposa no se convierte. Déjalo en manos de Dios. Si es de Dios que Él se convierta, se va a convertir. Pero probablemente te vas a morir y nunca vas a ver que se convirtió. Y tú vas a decir, ay no, entonces no voy a seguir a Dios. Es porque Él quiere probar tu fe. Y Él quiere hacerte madurar. Y Él quiere ver si verdaderamente le amas porque le amas o le amas por conveniencia. ¿Sí? Yo ya llevo 18 años casi y nadie de mi familia, ni uno de mi familia se ha convertido a Cristo. Mas sin embargo yo le sigo al Señor. Si a Él le place salvar a alguien de mi familia, gloria a Dios. Pero ¿quién soy yo para exigirle? ¿Quién soy yo para ponerle, Señor, si no se salva alguien de mi familia, yo ya no te voy a seguir?
Eso es ponerle trabas o seguir al Señor por conveniencia. No, mis hermanos, a Dios se le obedece y se le sigue por amor y porque Él nos ha dado la libertad y la salvación. Si no se ha arrepentido tu marido, tu hijo, tu esposa, etcétera, es porque a Dios le ha placido así. Ay, Señor, yo pensé que hoy me ibas a decir que mi esposo iba a ser salvo ahora sí, y por eso te iba yo a seguir hasta con más deseos. No, déjame decirte que así no es. El profeta de ese tipo está allá en la otra congregación. El profeta de ese tipo se fue a otro lugar a decir que iba a ser posible eso. Pero aquí Dios nos dice la verdad. Abraham creyó en lo imposible y fue una nación grande de creyentes por la fe, y entre esos estamos nosotros. Nosotros somos parte de esa descendencia de Abraham. No de la circuncisión, puesto que Abraham creyó en Dios y en Jehová antes, o Jehová que es el mismo, antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión, y por eso es que nosotros somos hijos de ¿qué? De la promesa. Somos hijos de la promesa. También somos creyentes por fe. Así que no fue por guardar la ley, porque la ley no existía. Bien. Y no solo fue que Abraham creyó antes de la ley y la promesa le fue dada antes de la ley, sino que también a nosotros nos fue dada esta promesa de fe sin las obras de la ley. Muchas veces a nosotros nos engañaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ir al cielo, porque ni siquiera decían salvo, ni conocen la palabra salvo, sino te decían, vas a ir al cielo si te portas bien, vas a ir al cielo si cumples ciertos ritos, vas a ir al cielo si obedeces todos los 10 mandamientos. Yo no sé si te lo dijeron a ti, pero a mí sí me lo llegaron a decir. Tienes que creer y obedecer los 10 mandamientos. Y pues ahí estaba uno creyendo y confiando en que haciendo todos esos ritos íbamos a lograr entrar al reino celestial. Y en este tiempo, en el tiempo de la ley, también era lo mismo. Querían cumplir toda la ley. Querían hacer todos los sacrificios, lunas nuevas, holocaustos, todo lo querían celebrar para poder ganar el favor de Dios. Mas, sin embargo, Dios nos muestra que Abraham obedeció sin el conocimiento de esa ley. Y por eso es llamado el padre de la fe y no el padre de la obediencia de la ley. Bien, creo que quedó bien claro todo esto, ¿verdad? Entonces la promesa le fue dada para que fuera en el tiempo de la fe, no en el tiempo de la ley. Abraham fue probado antes de que existiera la ley. Incluso Abraham ni siquiera conoció la ley. Fue muchos años después, 400 y fracción de años después fue la vida de Moisés y fue entregada la ley en el monte Sinaí. Así que ni siquiera Abraham conoció ni tuvo necesidad de obedecer la ley. Bien, mis hermanos, ahora vamos a ver la ley y la promesa. Ya vimos la promesa, ahora vemos la ley y la promesa en el versículo 14. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Antes de Moisés, mis hermanos, ya había una ley. ¿Estamos de acuerdo que ya había una ley? No había una ley escrita, pero ya había una ley, ¿sí? Al igual que ahora, los que no conocíamos la ley, muchos de nosotros llegamos a Cristo sin conocer el Antiguo Testamento. Y no conocíamos la ley, no sabíamos de holocaustos, no sabíamos de Shabbat y que la fiesta de las cabañas y no sé qué tanto, no lo sabíamos. Lo empezamos a conocer a través del estudio del Antiguo Testamento. Mas sin embargo sabíamos que había una ley
No la ley del Antiguo Testamento, pero sí sabíamos lo bueno y lo malo. Incluso desde pequeños conocemos esa ley de lo bueno y lo malo. El niño ya sabe cuando está diciendo mentiras o cuando toma algo y lo esconde porque sabe que no es correcto. Y más sin embargo no tuvo que decirle la mamá o el papá, mira, en el Antiguo Testamento dice que eso es robar y dice no robarás. No, ya por naturaleza sabíamos que era bueno y que era malo. Adán y Eva, sin necesidad de la ley, sabían que habían transgredido la ley de Dios cuando desobedecieron. También Caín supo que había transgredido la ley sin haber una ley escrita. ¿A qué me estoy refiriendo de todo esto, mis hermanos? A que nosotros no podemos decir, es que yo no conocía la ley. Sí conocíamos la ley, pero no conocíamos la magnitud de lo que ocasionaba ser desobedientes o ser obedientes a la ley. Pero Pablo no estaba hablando en este versículo de la ley antes de Moisés, ¿sí? No estaba hablando de la ley sin haber sido escrita, sino estaba hablando de la ley de Moisés y de la promesa de la fe de Abraham. Él estaba hablando de aquellos o con aquellos, hacia aquellos que depositaban su confianza en la ley. Nosotros, antes de Cristo, depositábamos nuestra confianza en la ley que nos fue dada por medio de nuestros padres. Antes creíamos que portarnos bien nos llevaba al cielo. Ahora llegamos a Cristo y nos dice, aunque te portes mal, vas a ir al infierno. Y aunque te portes bien, vas a ir al infierno. ¿Y entonces qué hago? ¿Ya me puedo portar como yo quiera? Sí, porque de todos modos te vas a ir al infierno. Pero si eres llamado hijo de Dios, vas a vivir una vida transformada y de obediencia, pero no para salvación. Creo que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero aparte de saberlo, ¿lo estás entendiendo y lo estás llevando a cabo? ¿Estás viviendo una vida santa? Una vida sin odio, sin rencores, sin perdonando a los que te ofenden, amando a tus enemigos, dejando tu maldad, viviendo en santidad, transformando en tu vestir, en tu hablar, en tu comportamiento. Porque recuerda que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces sí se necesita obedecer. No. Simplemente que si soy hijo de Dios voy a ser transformado. Sin necesidad de esforzarme en ser transformado. El que es oveja va a ser B. El que no es oveja, por más que se esfuerce, nunca le va a salir el balido. Le va a salir el ladrido. Así que esto que estaba hablando Pablo, estaba hablando a aquellos que confiaban en que por medio de la ley ellos podían decirse hijos de Dios, hijos del padre Abraham, y que de esa manera tenían el favor de Dios. No sé si te pase cuando tú platicas con alguien que es demasiado religioso, de cualquier religión, de cualquier denominación, te dicen, yo estoy cuidando mi salvación con temor y temblor. Yo me estoy portando bien. Yo obedezco los mandamientos de la ley. Yo me confieso. Yo no soy tan malo. No. Dice un pastor, ya se parecen a San Anselmo. No sé ni quién sea San Anselmo, pero él dice así. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, mucha gente allá afuera resulta que es más santa que tú. Que ya se sienten con aureola y alitas. Se sienten buenísimos. Y cuando tú les dices, de todos modos vas a ir al infierno porque no es por la ley que vas a ser salvado, te dicen que no es cierto. Si tú les dices que no es por obras para que nadie se gloríe, te dicen que no es cierto, no lo entienden. Por eso es que Pablo seguía diciéndoles,
No, la herencia de la cual Dios habló a Abraham no es por medio de la ley, ya que la ley no existía. Y si hubiera sido por medio de la ley esa promesa, vana sería nuestra fe. Y esa promesa sería inutilizada. ¿Qué significa inutilizada? Que ya no serviría. Y si ya no sirve la promesa que Dios le dio a Abraham, entonces nosotros estamos perdidos. Porque nosotros estamos creyendo por fe. Estamos creyendo por medio de esa promesa dada a Abraham. Por eso es que Pablo tenía que enseñar bien y que quedara bien claro que nosotros somos de la promesa y que la promesa sigue siendo válida. La promesa no fue anulada cuando llegó la ley, sino al contrario, la ley fue dada para que la promesa se saboreara mejor, se entendiera mejor, se confiara uno más en esa promesa de fe. La valorara uno más. Así que él les hablaba a aquellos herederos, ¿sí? Que ellos creían que eran los herederos, los verdaderos herederos, y les dice Pablo, porque si son herederos los que se adhieren a la ley, la fe se ha hecho inútil y la promesa ha sido abolida. Y no es así. Si alguien, mis hermanos, quiere ser salvo por medio de guardar la ley, entre esos los 10 mandamientos, Pablo dice, no se necesitaría la fe y la promesa se haría inútil. Ahora, yo pregunto, ¿tú crees que alguien en esta tierra podría llegar a cumplir los mandamientos? Y no son 10, son muchísimos más mandamientos. La palabra de Dios dice que no, que nadie puede cumplirlos, ¿sí? Pero veamos algunos puntos en contra de aquellos, o para aquellos que creían, y que ahora muchos todavía creen, que por medio de guardar la ley pueden llegar a ser perdonados y recibidos en el cielo. Vamos a ver nada más 3 puntos, únicamente 3 puntos. Dicen, la ley dice que se tiene que cumplir toda, y que si fallas en un solo punto, te haces transgresor de toda la ley. Sí dice eso, ¿verdad? Transgresor significa infractor, quebrantador o desobediente. Así que Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En un punto. ¿Cuántas mentiras al día decimos? ¿Cuántos malos pensamientos tenemos? ¿Cuántas veces hemos deseado la casa del prójimo, el auto del prójimo, la mujer del prójimo, X cosa del prójimo? Muchas veces. Entonces somos infractores no nada más de uno, de muchísimos puntos de la ley. Entonces por la ley no podemos ser salvos. Segundo punto. Dice la palabra de Dios que es maldito el que se quiere justificar por medio de la ley y no permanece en ella. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, y aclara Pablo, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En cuántas? En todas. En todas. Maldito. Maldito el que se quiere justificar por medio de la ley y no permanece en ella. Y número 3, la ley no salva a nadie aunque llegara a cumplirla toda. Ya que la ley es tan solo nuestro maestro para mostrarnos el pecado. Dice Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a qué? A Cristo.
a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo aya. Ya no estamos bajo la ley. La ley nos guía a Cristo. La ley no nos guía a la obediencia a la ley, sino la ley nos guía hacia Cristo para que vivamos por fe, seamos salvos por fe, porque esa fue la promesa. ¿Cuándo fue la promesa? Desde Génesis. Desde Génesis, mis hermanos. O sea, la promesa no fue en el Nuevo Testamento. La promesa fue desde que Abraham fue llamado. Somos de la promesa, mis hermanos. Así que todos los que vivieron bajo la ley no podían ser salvos. No pueden ser salvos. Y ahora, menos. Voy a poner algo que hemos estado estudiando los días miércoles. Antes de la ley, antes de la venida de Cristo, la mayoría de los que amaban a Dios vivían, ¿qué? Bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero también vivían bajo la promesa. Vivían bajo las dos cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquel que quisiera pertenecer al pueblo de Dios tenía que circuncidarse y obedecer la ley. Entonces tenían que vivir bajo la ley, pero también vivían bajo la promesa de que un día el Redentor iba a llegar y los iba a redimir. Todos los del Antiguo Testamento antes de Cristo, todos, o más bien muchos, obedecieron a Dios, pero ninguno fue al cielo. Ninguno fue al cielo. Todos se quedaron en el seno de Abraham. ¿Por qué no podían llegar al cielo? Porque no habían sido redimidos, porque no habían sido comprados por la sangre de Cristo. Aquí este punto es muy importante porque de esta manera aprendemos que no por guardar la ley puedes llegar a ser salvo. Ellos guardaron la ley, ellos creyeron en la promesa, pero no podían llegar al cielo. A lo mejor tú podrías decir, entonces yo voy a creer en la promesa y yo voy a guardar la ley y pues un día cuando yo me muera Dios va a venir y me va a rescatar, Jesucristo va a venir y me va a rescatar. No, espérate, ya Jesucristo ya vino. Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer, así que ya no hay seno de Abraham, ya no hay lugar de reposo, ya no hay segunda oportunidad y aquí es o estás en Cristo para poder estar en el reino celestial o ya no estás en Cristo y estás en condenación. ¿Sí quedó claro? Espero que sí, mis hermanos. Todos los que vivieron bajo la ley y obedecieron a Dios, ninguno pudo ir a la presencia del Padre. Hasta que vino Cristo, murió y resucitó y los llevó al tercer cielo, porque mientras permanecían en el seno de Abraham. ¿Ok? ¿Y por qué fue así? Porque la ley no los podía justificar. Así de simple. Creo que está más claro, ¿verdad? Cada vez. Porque si hubiera sido por la ley, vana es la fe. La promesa que Dios le hizo a Abraham no sería válida. Dios vendría a ser mentiroso y todos nosotros, los que no dependemos de la ley, estaríamos totalmente perdidos. Totalmente. ¿Pero será que Dios es mentiroso? ¿Será que fue vano el sacrificio de Cristo? ¿Será que la promesa que Dios le dio a Abraham ha sido abolida? De ninguna manera, dice Pablo. Pablo sigue hablando de la ley y la promesa y continúa dando muestras de cómo la ley produce ira, pero la promesa produce paz, paciencia y esperanza. Y tú podrías decir, ¿por qué la ley produce ira? Ya que en el versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Este es un versículo bien difícil, mis hermanos, porque tenemos que ver de qué tipo de ira está hablando. Y por eso es que voy a poner algunos ejemplos. Toda labor, mis hermanos, produce un fruto. ¿Estamos de acuerdo?
Todo producto produce algún resultado. Toda cosa produce un fruto. Como ejemplo, la desobediencia produce castigo. El trabajo produce un pago. La promesa produce paz y confianza. La fe produce seguridad. Y asimismo la ley produce ira. Vamos a ver. Los fariseos, ¿qué pasaba? ¿Por qué se enojaban con Jesús? Porque les estaba mostrando su pecado a través de la ley. Y los fariseos que tuvieron ira. La ley producía ira cuando eres confrontado por la ley. ¿Sí? Te voy a dar dos ejemplos. El primero es de la humanidad. La gente se enoja cuando tú lo confrontas con la ley. Bueno, y si eres verdaderamente un hacedor de la ley, dice no mentirás y por qué mientes. Dice no robarás y por qué robas. Dice que no desees a la mujer de tu prójimo y por qué la deseas. Y bueno, es que no soy perfecto, soy pecador, es que bueno, tengo mis errorcitos, pero voy y me confieso. Esas son las respuestas de ellos. Y Jesús confrontaba a los fariseos ¿con qué? Con la ley. Y les decía, ustedes diezman, ustedes el eneldo y el comino, pero no hacen esto y esto y esto, y son transgresores de la ley. Y ellos querían matarle. Al final lo mataron. Ese era el propósito, ¿verdad? Herodes, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Herodes fue confrontado por estar teniendo amor ilícito, sexo ilícito. ¿Y qué terminó? Enojándose, llenándose de ira y matando a Juan el Bautista. Esteban, a él podríamos decir, oye, pero ¿por qué lo apedrearon? Si ustedes leen el sermón de Esteban, él no estaba gritándoles ni regañándoles, él únicamente les habló de la ley. Y más sin embargo lo apedrearon. Se llenaron de ira y de enojo. La ley provoca ira. Pablo habló de la inutilidad de la ley y lo decapitaron. ¿Por defender qué? La gracia. Por defender la promesa. La ley provocó ira. Hoy les hablamos a la gente de la ley y se enojan. Son provocados a ira porque la ley no salva, pero confronta. La ley te confronta. Yo no sé, cuando a ti te compartieron la palabra de Dios, ¿qué te decían? Es que usted es pecador. Es que usted no tiene a Dios. Es que usted necesita a Cristo. Y como decías, ay, sí, dime cómo. Te enojabas. Le cerrabas la puerta, le dabas la media vuelta. Si yo soy buenito. Si yo no soy tan malo, yo tengo a Dios en mi corazón. Yo decía eso. Me enojaba que me hablaran de la ley, de que yo era pecador. Me llenaba de ira. Y yo creo que tú también. Mucha gente se enoja cuando lo confrontas por medio de la ley. Pero hay algo más que también debemos tomar en cuenta, mis hermanos. El querer agradar a Dios y tener una relación con Él por medio de la ley es provocarle a Él a ira. La ley provoca ira. Y tú dirías, pero no, pues si Dios mandó a que obedecieran la ley. Sí, pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Lo mismo que está sucediendo ahora con muchos que vienen a presentar fuego extraño. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Ya estoy cansado, hastiado estoy de holocausto de carneros, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les ha pedido eso? Cuando vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios. El pueblo de Israel era obediente a la ley, mas sin embargo iba con un corazón desobediente, no obediente, no amoroso, no entendiendo el amor de Dios. El día de hoy es lo mismo.
Muchos vienen a hacer unas caritas de santo, santo, y me porto bien y soy buena persona y bla, 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 y su corazón está lleno de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, pero eso sí, vienen a levantar las manos, a cantarle al Señor, a servirle al Señor. Y dice el Señor, ya no me traigas más vana ofrenda. ¿Sabes qué? Eso le provoca ira al Señor. La ley provoca ira. Muchos vienen con hipocresía al Señor. Ay, pues tengo que ir a la congregación, si no el pastor se va a enojar. Es que tengo que pasar lista. Ya vienen aquí como si fueras al trabajo, ya nada más quieres checar tarjeta y vámonos, córrele. Porque urge. Es más urgente lo del mundo que lo de Dios. A ver a qué horas termina el pastor, porque híjole, ya se tardó. Normalmente terminamos a las 12, pastor, ya es la 1. Ah, pero si no fuera en otros lados, te pasas horas y horas en el supermercado, horas y horas allá en Altaria, o como le llaman, galerías. Horas y horas, horas y horas. Puedes estar pasándote 10 horas tomando un café. Pero, pastor, ya pasó la hora de la predicación. La predicación debe de ser de 45 minutos, pastor. Si es más de 1 hora, ya se pasó, pastor. Y yo tengo otras cosas que hacer. No vienes a disfrutar la palabra de Dios. No vienes a comer la palabra de Dios, a degustar la palabra de Dios. De verdad, mis hermanos, cuando somos hijos de Dios, llegamos, así como cuando llegas al mejor restaurante donde te gusta y pides cositas así despacito. Ya nos vamos, espérate un ratito, está bien a gusto aquí. Así debería de ser acá. Y no, oye, ¿y a qué hora terminas? Pues a más tardar a la 1 y allá te caigo. ¿Sí? Y híjole, yo les dije que a la 1 ya son 12:30 y el pastor no termina. Y ya nada más estás checando el horario. ¿Tú crees que eso es una ofrenda agradable a Dios? Eso le provoca a ira a Dios. Eso provoca la ira de Dios, mis hermanos. Y por eso dice, no me traigas más vana ofrenda. Me es abominación. Tus lunas nuevas, tus días de reposo, tus asambleas, son iniquidad tus fiestas solemnes. Las tengo aborrecidas, dice el Señor, cansado estoy de soportarlos. Dice de soportarlas, ¿qué? Todas tus fiestas solemnes y todos tus holocaustos. Ya está cansado el Señor. Y yo sé que va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque hay trigo y cizaña en la congregación. Pero, mis hermanos, yo estoy hablando a los que se dicen hijos de Dios. Los hijos de Dios deben disfrutar el platillo que está dando el Señor cada día. Debes de disfrutarlo, saborearlo, comerlo, degustarlo, regurgitarlo. Y dice el Señor, cuando extiendas tus manos, yo voy a esconder de ti mis ojos. Ahora entiendes por qué muchas veces Dios no te da lo que tú le estás pidiendo. Ahora entiendes por qué Dios no cumple tus caprichitos. Porque estás viniendo por conveniencia. Estás viniendo únicamente por tus deseos personales, no porque ames al Señor. Y eso le provoca ira. Porque quieres ganar el favor de Dios obedeciendo la ley. Y la ley provoca ira. Dice en la palabra de Dios también en Nahum capítulo 1 versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, o sea, lleno de ira, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Si eres hijo de Dios, verdadero, vas a amar a Dios, vas a amar la palabra y vas a vivir bajo la promesa, no bajo la ley. El pueblo de Dios provocaba a ira a Jehová
porque pecaba y transgredía la ley, pero después se presentaba delante de él con sacrificios de animales, pero con sangre en sus manos, con pecado en sus manos. El mundo religioso de hoy hace lo mismo. Se reúnen las congregaciones con hipocresía y creen que con obedecer a medias es más que suficiente. ¿Obedecer qué? La ley. Porque no estás por promesa, no estás por fe, no estás por confianza y no estás por seguridad. Y creen que con obedecer a Dios a medias es más que suficiente, pero solo lo provocan a ira porque toman a poco la sangre de su hijo y se quieren justificar por medio de obedecer la ley. Y la ley produce ira. ¿Por qué vienes a la congregación? ¿Por qué estás en la congregación? ¿Porque estás obedeciendo lo que te dijeron? Porque tengo que reunirme los domingos, porque tengo que leer, porque tengo que orar, porque tengo que predicar, porque tengo que poner el sonido, porque tengo que tocar panderos, porque tengo que poner la cámara, porque tengo que dar la escuelita de los niños, porque tengo que danzar, o por amor. ¿Por qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Quieres agradar a Dios con tus hechos, pero con un corazón no convertido? Vana es vuestra fe y provocas a ira a Dios. De verdad, mis hermanos, cuando tú te levantas y dices, ya quiero estar en la casa del Señor, ya quiero alabarle, quiero orar, quiero estar ahí, ¿qué me va a traer de alimento el Señor el día de hoy? Tengo hambre de la palabra. Gloria a Dios, eres un hijo de Dios. Bueno, eso espero. Eso entre Dios y tú, ¿sí? El versículo 15 continúa diciendo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A ver, ¿de qué se trata este versículo, este pedazo, este tramo, estos puntos? Que nosotros, mis hermanos, por esta causa, ya nosotros no vivimos bajo la ley. Gloria a Dios. Porque si viviéramos bajo la ley, seríamos transgresores y provocaríamos a ira al Santo de Israel. ¿Sí? Nosotros ya no vivimos bajo la ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, por eso nosotros ya no provocamos a ira a Dios y tampoco transgredimos la ley. Sí, espero que haya quedado claro. Por eso es tan importante que entendamos que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos salvos, si viviéramos bajo la ley, seríamos transgresores y provocaríamos a ir al Santo de Israel. Pero los verdaderos redimidos no vivimos bajo la ley. ¿Qué significa esto de no vivir bajo la ley? Porque hay muchos que hablan de la ley moral, la ley ceremonial y la ley no sé qué tanto. Nosotros no vivimos bajo ninguna ley, vivimos bajo la promesa, bajo la gracia, bajo la fe. Obedecemos no porque la ley lo diga, sino obedecemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Yo ya no me esfuerzo por obedecer a Dios porque la ley lo dice. Yo obedezco porque el Espíritu de Dios me guía a obedecer. Espero y entiendas esto. Esto es importantísimo. Porque si tú no entiendes esta parte, sigues viviendo bajo la ley. Tienes que entender que lo que Dios ha hecho dentro de ti no ha sido porque tú seas muy buenito o muy obediente o muy estricto contigo mismo. Es porque Dios está haciendo la obra en ti. Yo ya no soy transgresor de la ley porque ya no vivo bajo la ley, porque ya no hay ley en mi cuerpo. Y si es que vivo bajo una ley, es la ley de la fe y de la promesa, que no la vivo yo, sino es Cristo el que la vive en mí. Yo ya estoy muerto. Cristo vive en mí. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. A lo mejor nuestra mente no lo llega a absorber o a entender. Pero yo les pongo un ejemplo. Es como el ventrílocuo.
Agarra el muñequito y el muñeco no es el que habla. El que habla es la persona que tomó al muñeco. Es lo mismo nosotros, venimos a ser el muñeco del ventrílocuo. Ya no tenemos vida propia, vivimos a través de Cristo. Es como el muñequito del titiritero, ¿cómo se les llaman estos? ¿Sí? Marionetas. El que mueve los hilos es el Espíritu de Dios. Nuestro libre albedrío nos llevaba al pecado. Mejor dejamos que las cuerdas las maneje el Espíritu Santo de Dios y Él nos guía a toda verdad. Él mueve nuestros hilos, Él nos lleva los pasos. Es que, pastor, yo no entiendo eso. Yo muchas veces necesito esforzarme para venir, necesito esforzarme para orar, entonces lo que necesitas es arrepentimiento. Entrégale tu vida a Cristo y Él se va a encargar de hacer lo demás. Porque si no estás provocando a ir a Dios y estás siendo transgresor de la ley y la ley no salva. Híjole. De verdad, mis hermanos, es un punto que tiene que quedar bien claro para todos. Porque si no, seguimos queriendo agradar a Dios por medio de la ley. Versículo 16. No se preocupen, ya mero terminamos, nada más nos falta una hora. Dice así el versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿La descendencia de quién? De Abraham. No solamente para la que es la de la ley, ¿quiénes? Los judíos, israelitas y demás, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Quién? Nosotros, los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los de la promesa, los de la fe, sean incircuncisos o no. ¿Sí? Así que dice esto. Por tanto, los que somos de la promesa, somos descendientes de Abraham, sin importar la circuncisión o la incircuncisión. ¿Ok? ¿Sí quedó bien claro? Espero que sí. Por tanto, los que somos de la fe, no dependemos de las obras de la ley y estamos firmes porque es por gracia. Por tanto, este regalo inmerecido es el más grande regalo que ninguno de nosotros queríamos. ¿O si lo querías? O decías, dame ese regalo, lo quiero, lo necesito. No lo queríamos. La gran mayoría, cuando sabemos que vamos a cumplir años, o que sabemos que hay algún festejo, estamos anhelando que nos den nuestro regalo. Ay, ¿qué me irán a regalar? O a veces hasta nos atrevemos a decir, pero yo quiero de regalo un carro, pero yo quiero de regalo una licuadora, más los que se van a casar, ¿verdad? Y yo quiero de regalo esto, y yo quiero de regalo aquello, y piden el regalo, pero aquí en este caso este regalo, nadie lo quiere. Es un regalo inmerecido. Es un regalo que te da salvación y vida eterna y nadie lo quiere. Oye, te regalo a Cristo. No quiero nada. No me hables de tu Cristo. Oye, te regalo, mira, es la gracia, la salvación de tu vida eterna. Ay, cállate. Hasta te cierran la puerta. Te dejan de hablar, te dan la vuelta. Ahí viene ese aleluyo. Es un regalo que nadie quiere. Y nosotros que lo tenemos muchas veces lo tomamos a poco, mis hermanos. Lo pisoteamos, hacemos poca la sangre de Cristo. Por favor, no seamos igual que aquellos que rechazan este regalo inmerecido. Por tanto, este regalo inmerecido es el más grande regalo que ninguno de nosotros queríamos. Y aparte de no merecerlo, es completamente gratis. Sin las obras de la ley. ¿Cuánto te costó el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos latigazos recibiste? ¿Cuántos clavos te clavaron a ti? ¿Cuántos escupitajos? Un regalo que ni siquiera merecemos y más sin embargo lo tomamos a poco por nuestros deseos personales.
Ya para concluir, mis hermanos. La promesa, mis hermanos, para Abraham y toda su descendencia, que somos todos nosotros, los de la fe, no fue dada bajo la ley. Que quede bien claro eso. La promesa no fue dada bajo la ley, ya que la ley fue dada a Moisés después de más de 400 años. La promesa fue antes. La promesa no fue dada para los de la ley únicamente, esto es para los de la circuncisión, sino para todos los que creyeran como Abraham, que primero creyó y eso le fue contado por justicia. Nosotros también primero creímos, nos fue contado por justicia, fuimos perdonados, fuimos redimidos porque creemos en la promesa de que por medio de Cristo seremos perdonados y somos salvos. No conocíamos la ley, no conocíamos nada. Simplemente Jesucristo nos rescata y nos promete salvación y vida eterna. Primero eres justificado porque primero crees y luego obedeces. Que a Dios no le agrada esto, lo dejo de hacer. ¿Lo dice la ley? Sabe. ¿No lo dice la ley? ¿Quién sabe? Tampoco. Pero si no le agrada a Dios, no lo hago. ¿Cuántos de ustedes han obedecido a Dios sin saber si lo dice la ley o no lo dice la ley? Yo sí, muchas veces. Yo muchas veces no ando preguntando, ay, ¿Dios permitirá el piercing? ¿Dios permitirá los tatuajes? ¿Dios permitirá el café? ¿Dios permitirá la falda? Dios... No, eres transformado, eres cambiado, muchas veces sin saber si a Dios le agrada o no le agrada en cuestión de la ley. Simplemente lo que mora ahora en ti te muestra que eso no le agrada a Dios y lo dejas de hacer. Lo dejas de hacer. Antes, cuando vivías bajo la ley, estabas buscando qué podías y qué no podías hacer. Ahora, que sí están permitidos los tatuajes, sí, pero yo no quiero un tatuaje porque no me siento a gusto para estar delante de mi Dios. Oye, que puedes usar pantalones retacados. No me siento a gusto con ese tipo de ropa. Yo me siento bien delante de Dios vistiendo decentemente. ¿Sí? O sea, hay una transformación de ti sin necesidad de que el conocimiento de la ley. Porque el Espíritu de Dios te guía a la santidad, al cambio de vida. Los que somos de la promesa no vivimos bajo la ley, porque bajo la ley ninguna alma se puede justificar y por consiguiente tampoco se puede salvar. Nadie se puede salvar. Si viviéramos bajo la ley anularía la promesa y la fe resultaría vana. Tenemos que entender también, mis hermanos, que la promesa es un regalo inmerecido. Es un regalo por gracia, dado gratis. La fe también es un regalo inmerecido. La gracia es gracia porque es un regalo inmerecido. Todo es inmerecido, mis hermanos. No lo merecíamos. Mas, sin embargo, a Dios le plació darnos salvación y vida eterna. Es un regalo inmerecido que se recibe por fe. No lo puedes palpar. No le puedes decir, aquí está mi regalo. No, lo recibes por fe. Y porque es una promesa eterna de parte del Dios verdadero. Es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios vivo que así lo prometió y sabemos que lo que Él promete lo cumple, mis hermanos. Y que también fue sellado por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en esa cruz.
Con esa sangre Él pagó y Él hizo que esa promesa fuera aún más real. Ya no machos cabríos, ya no corderos, sino su Hijo Jesucristo. Él entregó su vida para sellar esa promesa. Y el Espíritu Santo fue entregado a nosotros para sellar la promesa que dejó su Hijo Jesucristo. Todo en uno, mis hermanos. Todo se complementa. Dios le promete a Abraham. Jesucristo viene a complementarlo y el Espíritu Santo nos viene a dar esa seguridad y esa confianza en Jesucristo. ¿En dónde está depositada tu confianza? ¿En tus cosas? ¿En tu ley? ¿En tu trabajo? ¿En tu vida? ¿En tus fuerzas? Un día se te van a acabar. Un día vas a estar delante de Dios. ¿Y qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a decir? Yo no sé de verdad en dónde esté puesta tu fe, tu esperanza y tu confianza. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Espero que también la tuya. ¿Y por qué mi esperanza está en Jesús? Porque he reconocido que antes había un gran abismo que me separaba de Él. Era un gran abismo. Por más que yo le decía a la gente que tenía a Dios en mi corazón, había un abismo, había un vacío, había una necesidad. Pero cuando fui confrontado por ese pecado, fue cuando clamé al Señor. Por eso es que mi esperanza está en Jesús. Mi fe está en Jesús. Creo en esa promesa, mis hermanos. Creo en que Él por medio de la cruz me ha dado salvación, por medio de la cruz me ha libertado, por medio de la cruz me ha alcanzado, por medio de la cruz ahora soy llamado su hijo. Creo que Él, el Dios vivo y verdadero, dejó ese lugar tan hermoso y vino y se hizo hombre para morir por mis pecados. Yo creo en Él, yo creo en eso. Mi esperanza está puesta en Jesús. Yo creo que Él me perdonó, creo que el Rey de Reyes me adoptó y únicamente por gracia. Por gracia. Creo y confío que ahora le pertenezco a Él. Ahora ya soy su propiedad. Por eso mi esperanza está en Jesús. Él me ha libertado, de la muerte me ha arrancado. En su nombre hay salvación, en su nombre hay vida eterna. Yo ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Creo y confío en todo eso. Creo que su promesa fue cumplida y sellada por medio de la sangre de su Hijo y también cuando Él resucitó. Y creo que la victoria está conmigo también, al igual que con Él. Yo no sé tú, pero mi esperanza está en Jesús, porque sé que Él me ha dado un regalo inmerecido. Déjame orar. Bendito Dios, Padre bueno, te pido por todas estas almas, Señor. Tú conoces cada uno de ellos. Tú sabes quién ha sido redimido y quién no. Tú, mi Dios, les conoces, sus pensamientos, conoces sus vidas, su caminar. Y tú sabes, mi Señor, quiénes son verdaderamente tus hijos y quiénes no. Te pido por aquellos que quieren todavía agradarte por medio de la ley. Convierte sus corazones, extiende tu misericordia,
Muéstrale su pecado, Señor, y guíalos al arrepentimiento. Y te pido también por mis hermanos, por los que tú has comprado a precio de sangre. Dales esa fe, esa confianza, que su confianza esté puesta en tu Hijo Jesucristo. Dales esa confianza de que esa promesa que tú le diste a Abraham se ha cumplido el día de hoy en ellos. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque cada día nos muestras cuán inmerecida ha sido esa sangre, ese sacrificio, ese regalo. Mi Dios, nuestra fe y nuestra esperanza está depositada en sus promesas que fueron selladas a través de su Hijo Jesucristo. En sus manos deposito a cada uno de ellos. Su palabra ha sido dada, mi Dios. Libre estoy de esta sangre, Padre. Usted los conoce, Señor, y usted los salvará o usted los rechazará conforme a su bendita voluntad. En sus manos están, Padre eterno. Extienda su misericordia. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.